realmente utilizar todo esto que sabemos y conocemos de estrategia en la práctica y que he tenido oportunidad de recoger desde mi vida ejecutiva, 20 años, luego como consultor, cerca de 8 años, y por supuesto desde la experiencia en el mundo académico, compartiendo con estudiantes en la universidad y desde el permanente estudio de esta disciplina que tiene mucho de arte y mucho de ciencia. Eh, lo primero que les había prometido para el día de hoy, para que entremos en materia y seamos muy puntuales en el horario, es hablar un poco acerca de qué es estrategia. Y aquí quiero comenzar con un antecedente que no es menor. Este es un artículo publicado en el año 2011 en una de las publicaciones científicas del mundo de la estrategia tal vez más reconocida, que se llama Strategic Management. Y básicamente estos autores lo que hicieron fue revisar la literatura desde el año 62. Estrategia es un tema que en el mundo de la gerencia aparece formalmente por allí en esa época. Y revisaron, fíjense, más de 40 años de publicaciones y encontraron 91 definiciones de lo que es estrategia. Entonces, el punto aquí es que hay muchísimas definiciones de estrategia, muy diversas para todos los gustos, y por eso es bueno, pues, mantener la mente abierta cuando de estrategia empresarial se trata, porque es un campo relativamente joven, pero además, dadas las circunstancias, es un campo donde aparecen nuevas experiencias, nuevos conocimientos y nuevos modelos para hacer estrategia. Los que hemos estado en el mundo empresarial ya años, en el caso mío desde el año 95, cuando empecé a estudiar este tema, casi 30 años, pues hemos visto cómo ha migrado la forma de hacer estrategia en el tiempo. Y si seguimos observando qué ha pasado, entonces encontramos a Donald Sull, un profesor del MIT, que en el año 2018, en un webinar muy interesante que está disponible en YouTube, básicamente planteaba lo siguiente, y es que entre el año 62 y 18, es decir, extendió su estudio respecto al anterior, encontró cerca de 20.000 libros sobre estrategia publicados en el idioma inglés. Algo así como un libro cada día, incluidos los domingos y festivos. Es decir, en estrategia hay una gran abundancia de literatura disponible, de casos, de teorías, de modelos, de consejos, de prescripciones, pero no abundan las verdades absolutas. Es decir, es todavía un campo muy amplio que da espacio para la creatividad, para la innovación y para, de alguna manera, aprender todo el tiempo en la medida en que evoluciona la humanidad, evolucionan los modelos de negocios, evoluciona la tecnología y todo lo que esto significa para las personas que hacemos estrategia. Entonces, aquí la primera reflexión es que el dogmatismo y la arrogancia no son buenos consejeros en el campo de la estrategia empresarial. Siempre es bueno tener la mente abierta y he sostenido que no conozco, por lo menos en el tiempo que llevo vinculado a este mundo, desde la academia, practicando y ya cerca de 25 años como miembro de juntas directivas, un modelo para hacer estrategia que sea útil para todos los casos. Y he sostenido que los modelos, las teorías, los marcos de referencia, todos los conceptos de estrategia, pues son tan útiles como sean pertinentes y capaces de resolver los retos estratégicos que tenemos básicamente al frente. Lo que sí es común en esas definiciones de estrategia, y en esto vamos a encontrar mucha convergencia en toda la literatura, es que básicamente la palabra clave que se asimila a hacer estrategia es escoger. Este es un artículo del año 2005, muy popular en la academia y entre los practicantes y en los MBAs de las escuelas de negocios. Y fíjense la primera línea de este artículo lo que dice, y es que estrategia es acerca de escoger. Entonces, sabemos que estamos haciendo estrategia cuando estamos escogiendo. Y estamos escogiendo qué hacer y qué no hacer. Y de todas esas definiciones que hay disponibles, hay una que me encontré en el año 2018, o sea, relativamente reciente, de este profesor del MIT que se llama Donald Sull. Básicamente él, de una manera muy simple, muy concreta, lo que plantea es que
hacer estrategia es definir o hacer escogencias alrededor de qué queremos lograr, es decir, en qué nos queremos convertir y definir cómo vamos a lograrlo. Y en ese orden de ideas, estas son las preguntas que nos hacemos en la estrategia y alrededor de las cuales solemos hacer escogencias en las empresas. Básicamente, ¿qué versión de empresa queremos construir? Yo siempre he sostenido, y más recientemente que me dediqué a la consultoría, que a los seres humanos nos motiva el querer lograr algo o el querer evitar algo. Por eso siempre es bueno tener un objetivo, un gran sueño, una visión. En estrategia también respondemos preguntas como estas. ¿Cómo vamos a generar valor? ¿Para quién? ¿En qué negocios vamos a estar para convertirnos en esa empresa que queremos? ¿Cómo vamos a competir en cada uno de esos negocios para ser exitosos? ¿Cuál es la propuesta de valor? Y eso vamos a hablar un poco más adelante. ¿Dónde y cómo debo crecer? Y por supuesto, ¿qué capacidades necesito desarrollar para poder convertir eso que me imagino cuando hago estrategia en realidad? Entonces, fíjense que de alguna manera esas escogencias de en qué me quiero convertir y cómo voy a lograrlo giran alrededor de preguntas como estas, que son las grandes preguntas que tratamos de resolver cuando hacemos estrategia. Ahora, muy importante cuando queremos definir qué es estrategia, también por contraste entender qué no es estrategia. Y en esto es donde pecamos mucho las empresas en la práctica. Y estas son solo algunas de las cosas que no son, para ilustrar el punto. Lo primero es que la estrategia no es un conjunto de planteamientos que básicamente en un lenguaje muy sofisticado lo que buscan es motivar a las personas y mandar algún mensaje que conecte a la gente con lo que hace la empresa. Realmente ese no es un buen ejercicio de estrategia. Entonces, por eso las empresas que creen que tener una misión y una visión y unos valores expuestos en las paredes de la empresa o en la página web de la empresa, pues eso no es suficiente para decir que tenemos estrategia. Tampoco es el presupuesto financiero, aunque el presupuesto sí debería reflejar la estrategia y de eso vamos a hablar a continuación. Pero el hecho de tener un presupuesto no significa que ya tenemos una estrategia. Lo que sí es cierto, y se los voy a mencionar ahora, es que si tenemos un presupuesto, ahí hay una estrategia y lo que necesitamos es volverla explícita, hacerla visible. La estrategia tampoco es una lista de deseos. A veces pensamos que la estrategia es algo que va a suceder en el futuro. Es una cosa que de alguna manera en algún momento nos vamos a encontrar en el camino y no es eso. La estrategia, más que un conjunto de deseos, es un compromiso, es la definición de lo que vamos a hacer. Si volvemos a la definición más básica, es definir qué vamos a hacer y qué no vamos a hacer. Y lo otro que encuentro con frecuencia, y tal vez en mi vida ejecutiva pasé por ahí también, pues creemos que hacer estrategia es tener una gran cantidad de documentos organizados, con estudios, con temas del entorno, con temas de industria, y simplemente pues desde esos estudios hacemos ejercicios básicos como el DOFA, que es todavía muy típico en las empresas, y podemos hablar cuando tengamos las preguntas de eso, y creemos que con eso ya simplemente desde toda esa información puesta en algún modelo, podemos decir que hicimos un ejercicio de estrategia. Realmente eso no es. Y muy importante también entender que la estrategia como tal no es un plan. Y ese es un tema bien interesante para quienes deseen indagar un poco más sobre eso. Los invito a estos dos contenidos. El primero, un video que hizo Roger Martin en la parte superior. Lo ven ustedes para Harvard Business Review, algo más de 2 años hace que lo publicó. Un plan no es una estrategia, es el título. Es tal vez el video hoy más visto en Harvard Business Review. Era el más visto hasta hace unos 3 meses que en una entrevista Roger Martin así lo planteó, con más de 4,5 o 4 millones de reproducciones. Y es un video corto, se demora 9 minutos. Y pueden oír un poco de cuál es esa reflexión que yo aquí les voy a traer en síntesis. Y muy interesante, en septiembre del año pasado, a Roger Martin le hicieron una entrevista, también está disponible en YouTube. Fíjense el título, ¿por qué la planeación estratégica se siente como una pérdida de tiempo? Entonces, pues obviamente, él explica allí por qué estrategia y planeación son distintos, pero hace unas reflexiones muy poderosas que están aquí.
surgidas de ese video que tiene ya menos de un año, y son estas. Él lo que dice es que la estrategia y la planeación son complementarias, pero no son sustitutas. Es decir, Roger Martin, que además lideró una organización, que es una escuela de negocios, que al final del día es un negocio, reconoce que hacemos estrategia, que también tenemos que hacer planes, que tenemos que hacer presupuestos, pero que el problema, como lo plantea él allí, es que en la mayoría de las empresas, la planeación, o sea, el hacer planes, el dedicarnos a orquestar iniciativas que surgen de todas partes de la compañía, suele sustituir lo que realmente es hacer estrategia. Entonces ahí es donde radica el problema, y es que si hacemos un presupuesto, creemos que tenemos estrategia. O si hacemos unos planes, que es lo que muchas compañías realmente hacen, creen que ya si se ponen de acuerdo en las iniciativas para el año entrante, pues entonces ya tienen una estrategia. Y lo que Martin dice básicamente es que son dos cosas diferentes pero complementarias y que tenemos la tendencia en las empresas a hacer más planeación que estrategia, porque hacer planes es más fácil. Son iniciativas desde lo conocido. Es más fácil que todo el mundo en la compañía aporte iniciativas y todo el mundo quede incluido en ese paquete de iniciativas que luego se vuelve presupuesto. Y lo que insiste él es que, por supuesto, una conversación sobre estrategia, que se trata de hacer escogencias, de definir qué hago y qué no hago, pero además escogencias que son realmente importantes, donde eso que dejo de hacer me incomoda no hacerlo, quisiera hacerlo, siento nostalgia por no hacerlo, es un ejercicio más difícil. Por eso entonces, fíjense al final esa diferencia que él plantea allí, que creo que nos da muchas luces para esa discusión de qué pasa si la planeación estratégica existe o no y si estrategia es distinto a planeación. Él lo que plantea es que la estrategia es un conjunto de escogencias que nos guían para otras decisiones en la cotidianidad dentro de ese marco de referencia, mientras que los planes son conjuntos de iniciativas y acciones. Entonces, ¿qué sucede allí? Que en las compañías definitivamente partimos de una estrategia que son esas grandes escogencias de las preguntas que vimos ahora. ¿Cuál es nuestra razón de existir? ¿Qué tipo de compañía queremos tener? ¿En qué negocios vamos a estar? ¿Dónde vamos a crecer? ¿Cómo competimos en cada uno de estos negocios? Esas son las escogencias estratégicas. A partir de ahí hacemos planes, el plan de negocios del año, y esto precisamente de la academia y de esta iniciativa de los webinars surgió del interés de darle insumos a las personas como ustedes que están en el mundo ejecutivo para que ahora que empiezan a hablar de estrategia con miras al año 2025 y hacer sus presupuestos, tengan algunos elementos para mejorar esas conversaciones. Entonces, definimos la estrategia, hacemos un plan de corto plazo que se deriva de esa estrategia y, por supuesto, ese plan lo traducimos a un presupuesto. Y desde ese presupuesto podemos definir unos indicadores de gestión. Entonces, esa es una lógica en una cascada donde realmente cuál es la dificultad, porque esto así puesto suena bastante sencillo y bastante razonable. La dificultad es que en las empresas es muy común que solamente hagamos presupuestos, y ese es el ejercicio básicamente, es decir, nos reunimos a negociar temas tan básicos como la inflación, la tasa de cambio, el crecimiento de la economía y otro poco de cosas, y vemos cuál es la inercia, y no pensamos muy bien realmente qué es lo que está implícito en ese presupuesto que diseñamos. Y uno que es más común es que hacemos planeación simplemente sin mucha estrategia. Ahora, ¿cuál es el tema? Y aquí hay una pregunta allá abajo que les invito a que ustedes piensen. ¿Tenemos una estrategia en nuestra empresa o no? Aquí la respuesta, y esa es la buena noticia, es que en todas las empresas, todos los días, siempre hay una estrategia. No existen empresas sin estrategia. Lo que hacemos en cada empresa todos los días refleja esas escogencias que son la estrategia. Entonces, ¿cuál es un camino para esas empresas que tienen la duda de si tienen estrategia o no? Lo primero, que estén tranquilas de que sí la tienen. Lo que necesitan es volverla explícita. La estrategia ahí está. Está reflejada en su presupuesto, está reflejada en sus planes. Entonces, yo lo he llamado algo así como una ingeniería inversa.
Para las empresas que solo hacen presupuestos, háganse la pregunta, ¿este presupuesto a qué planes corresponde? Y si somos exitosos con esos planes, ¿cuál es la estrategia que refleja? Es decir, si llevamos a cabo estos planes, ¿en qué empresa nos vamos a convertir? ¿En dónde vamos a crecer? ¿De qué manera el plan y el presupuesto reflejan nuestra forma de competir? ¿A qué clientes es que les estamos queriendo hablar? ¿Qué es eso que el presupuesto refleja que vamos a dejar de hacer o vamos a hacer menos? Esa es la estrategia. Entonces, la buena noticia es que la estrategia siempre está y que en ese ejercicio que he llamado de ingeniería inversa, solamente si en esa conversación estratégica que van a tener para el presupuesto, hacen una pausa para hablar un poco del plan que alimenta el presupuesto y ese plan que escogencia refleja, van a poder poner en cualquier modelo que ustedes quieran la estrategia de su compañía, que básicamente es la respuesta a preguntas como las que acabé de mencionar. Entonces, buena noticia, siempre hay estrategia. ¿Qué es lo clave? Que la volvamos explícita para poderla gestionar, para poderla comunicar, para realmente lograr que tengamos esa claridad en las escogencias críticas que orientan la cotidianidad de nuestra compañía. Entonces, otros aprendizajes para los que hacemos estrategia en la práctica. Hay una falla común que tenemos cuando hacemos estrategia y es que nos quedamos por allá a un nivel muy filosófico o nos quedamos solo hablando del negocio y de la competencia y de la cotidianidad. Y para resolver eso, la invitación que les hago es a que consideren estos tres niveles que tiene la estrategia. El primero es la estrategia corporativa, que es un poco el nombre genérico de la estrategia, pero que ya cuando vamos a profundizar un poco en estos conceptos, entendemos que estrategia corporativa se refiere más y específicamente a los temas más filosóficos de la estrategia. Es decir, a esas definiciones alrededor de estos temas. Y son estrategia porque aquí hacemos escogencias. Aquí, si definimos un propósito, le estamos diciendo que no a otros. Entonces, todas estas son preguntas estratégicas. ¿Cuál es nuestro propósito? Es decir, nuestra razón de existir, a qué nos despertamos todos los días. ¿Cuál es nuestra aspiración? ¿Cuál es la visión de compañía que estamos construyendo? Los negocios, en qué negocios vamos a estar, en cuáles no, en cuáles vamos a crecer, de cuáles deberíamos pensar en salir y en cuáles debemos pensar en ingresar y los vamos a explorar. Los pilares estratégicos son esas capacidades claves. ¿En qué vamos a ser buenos para ganar en esos negocios de tal manera que nos convirtamos en la empresa que aspiramos al tiempo que vivimos nuestro propósito? Y por supuesto, la cultura y los valores. Los valores, eso en lo que creemos, y la cultura, esos comportamientos a los que nos llevan esos valores que ojalá sean los que necesita nuestra estrategia. El segundo nivel es el de la estrategia competitiva y allí ya estamos hablando entonces es de la forma de competir en cada uno de los negocios en los que estamos. Y nos hacemos preguntas como esas. ¿Quién es mi cliente? Yo realmente a quién tengo la intención de generarle valor. Y partimos de una intención, pero en el camino puede ser que descubramos que hay otras personas a las que les generamos valor. No teníamos esa intención originalmente, pero la estrategia, como veremos, es un proceso de permanente aprendizaje. Teniendo claro el cliente, necesitamos entender qué es lo que ese cliente quiere. Cuando le preguntamos a los clientes qué quieren, la lista es enorme, pero por eso necesitamos entender más bien no solo lo que quiere, sino en qué orden de prioridad. Es decir, por qué el cliente quiere eso que quiere, para entender de todo eso que quiere, qué es lo que más valor le genera, de tal manera que yo escoja cuáles de esos inductores de valor son en los que me voy a enfocar para generar valor que me permita a mí capturar también parte de ese valor y definir entonces cómo le voy a entregar esa propuesta de valor. Y en esa propuesta de valor lo que estamos buscando es, por supuesto, algo que en la estrategia es bien conocido, no siempre fácil de lograr, y es el tema de diferenciarnos, de lograr preferencia, lealtad en los clientes, pero además de que en ese proceso no solamente generemos valor a los clientes, sino que podamos capturar para nosotros parte de ese valor. Y esas que ven ustedes ahí son preguntas que vale la pena que ahora que van a conversar de estrategia con sus equipos, ustedes se hagan. Y es de eso que hacemos para los clientes, qué es lo que más valor les genera, para que nos enfoquemos allí. De esa forma de competir que escogimos, en qué deberíamos hacer énfasis para que sea más visible que ahí es donde somos diferentes. ¿Qué capacidad necesitamos desarrollar para que eso sea visible?
Y pensar siempre también de esto que hacemos para los clientes, ¿qué podríamos dejar de hacer? ¿Qué le falta a la propuesta de valor si es que hemos tenido un cambio de hábitos o de preferencias en los clientes? Y dos preguntas que son claves. La primera es, ¿cómo le hago más fácil la vida a los clientes? Todo el mundo encuentra valor cuando le hacen la vida más fácil. Hacerlo de una manera que para nosotros como empresa también sea valioso. Y muy importante preguntarnos, ¿qué es lo que los clientes no quieren? A veces nos quedamos conversando sobre lo que el cliente quiere, y un poco es esa lista de deseos muy bien intencionada, pero se nos olvida hacernos esta pregunta. ¿En qué no podemos equivocarnos? Porque si fallamos, le destruimos muchísimo valor a los clientes. Esa es una pregunta de estrategia competitiva. No es útil una gran propuesta de valor llena de promesas cuando estamos fallando en lo básico y destruyéndole valor a los clientes. Eh, de todos estos temas, por supuesto, en la Academia para Empresas, en la Academia para Personas, vamos a profundizar, vamos a ver ejemplos, vamos a ver cómo se hace, pero por ahora es clave, sobre todo que ustedes entiendan que esos dos niveles de la estrategia son distintos, para que no se queden solo divagando por allá en lo filosófico, que vale la pena definirlo, o tampoco simplemente hablando aquí de este negocio sin ir un poco más arriba, hablar de los temas más esenciales del propósito, de la visión de empresa y de las capacidades. Y el tercer nivel, donde aquí la falla común es que de esto no se habla en las compañías, es la estrategia funcional. Resulta que todas esas áreas que llamamos de apoyo transversales, de back office, de servicios compartidos, el área de talento humano, de mercadeo, de manufactura, jurídica, de finanzas, de tecnología de información y todas las demás, también hacen estrategia, hacen escogencias. Si bien un área como la de talento humano tiene responsabilidades que son inherentes a su quehacer dentro de la empresa, esa área también puede hacer escogencias, enfocarse, tener iniciativas específicas, invertir recursos y tiempo por encima del promedio de otras áreas de talento humano en otras empresas, cuando estas áreas alimentan la definición de su estrategia desde la estrategia corporativa y la estrategia competitiva. Si yo soy un área de talento humano, entonces me pregunto, si esta es nuestra forma de competir, ¿cómo puedo aportar más para que desde lo que yo manejo, desde lo que yo hago, contribuya a construir esa competitividad y fortalecerla? Si esta es la estrategia corporativa y la visión de empresa que tenemos, ¿cómo contribuyo desde mi área de talento humano u otra a que esas capacidades sean visibles, a que nos acerquemos a esa visión de empresa, a que vivamos ese propósito que tenemos? Entonces, ¿cuál es la reflexión central aquí? Cuando hablemos de estrategia y de escogencias, entendamos que hay varios niveles, incluyamos la estrategia funcional. Me encuentro a veces con sorpresa que incluso en las conversaciones estratégicas estas áreas de apoyo no las invitan, lo cual pues realmente es un vacío enorme para enriquecer la conversación. Es muy importante que dediquemos tiempo a la estrategia competitiva, pero que elevemos también la mirada a esa estrategia corporativa. Entonces, la invitación es a que, sin volver compleja la conversación, miremos de todos estos elementos donde tenemos preguntas que quisiéramos responder para que esas conversaciones estratégicas sean útiles. Y aquí precisamente les hago una recomendación muy básica, y es, bueno, ¿estrategia para qué? Y si nos remitimos de vuelta a Roger Martin, lo que diría es, mire, este es un instrumento para resolver problemas. Entonces, ¿de qué vale la pena conversar en las compañías? De esos problemas que necesitamos resolver, de esas preguntas respecto a las cuales necesitamos claridad para avanzar más rápido. Y estas son algunas de las razones por las cuales las empresas definen su estrategia. Tener un marco de referencia que guía las decisiones cotidianas, obviamente mantener vigente su competitividad porque el entorno cambia y dentro del entorno están los competidores. Roger Martin, volviendo a esta última reflexión que les decía que hizo en ese webinar del año pasado, él decía, mire, no conozco ninguna circunstancia en la cual sea buena idea hacer estrategia ignorando la competencia. Entonces, es bueno mantenernos vigentes y por eso necesitamos hacer estrategia, porque el entorno es dinámico, porque le queremos siempre generar valor pertinente a los clientes. La pandemia nos enseñó mucho de esto. Hacíamos estrategia de una manera, había una inercia, pero con la pandemia hubo hábitos que cambiaron, sustitutos que aparecieron, nuevos modelos de negocio, mucha digitalidad, y eso nos lleva a que tengamos que cambiar o tuviéramos que cambiar en muchas empresas la propuesta de valor, enriquecerla y ajustar esa forma de generar valor.
Obviamente tenemos estrategia porque queremos usar de la mejor forma posible los recursos y priorizar, por supuesto, esas acciones de la cotidianidad orientadas a esos grandes objetivos. Cuando la estrategia está clara, y esta es una ventaja enorme de tener estrategia, muchas decisiones de la cotidianidad se vuelven mucho más obvias. ¿Para qué más queremos hacer estrategia en las empresas? Porque queremos alinear a los integrantes de la organización. Los que hemos estado en organizaciones, fui ejecutivo 20 años en 3 ocasiones, o gerente general de una empresa o de una unidad de negocio, o presidente ejecutivo de un grupo empresarial, sabemos que sí es importante tener objetivos comunes para que las personas tengan algo a lo que sus actividades cotidianas apuntan, que es de interés para todos. Cuando tenemos esa estrategia clara, estos objetivos comunes se vuelven más evidentes. Obviamente hacemos estrategia porque creemos que es posible darle forma al futuro, así muchas cosas no sean predecibles, y hoy lo decía en mi columna de portafolio, hacer estrategia no es un ejercicio para predecir el futuro, pero sí tenemos derecho a tener una visión, un deseo, un norte, un puerto y un destino, y si no hacemos estrategia, pues llegaremos a cualquier parte de manera aleatoria, y de eso no se trata ni la vida empresarial ni la vida de los seres humanos. Obviamente hacemos estrategia porque queremos enfocar el crecimiento de una manera coherente y, por supuesto, en muchas ocasiones queremos tener estrategia para poder tener una historia que contarles, un plan de generación de valor, una visión de compañía que atraiga inversionistas. Y dentro de esos inversionistas están sus banqueros. Ellos siempre van a querer saber ustedes para dónde van, qué van a hacer con los créditos que ustedes piden, cuál es la estrategia. Es decir, una visión de futuro estructurada. Y aquí es donde también a veces escucho, y al mismo Roger Martin lo he escuchado decir, que eso de hacer presupuestos es una perdedera de tiempo, pero por ahora, para los que estamos en el mundo ejecutivo, pues no hay como otra mejor solución a tratar de modelar financieramente un marco de referencia, que no necesariamente es una camisa de fuerza, para poder gestionar la caja, gestionar los recursos y poder presentarle algo a los bancos para que nos provean capital. Eh, ¿Qué es clave también? Hacemos estrategia para no vivir en la improvisación. Y yo lo llamo algo así como vivir dándonos cuenta. Cuando hacemos estrategia, estamos haciendo una reflexión para tener intencionalidad, para tener voluntad en eso que hacemos. Entonces, en general, la hipótesis que yo les propongo es que hacer estrategia tiene el potencial de generar de valor tangible a las empresas por todas esas razones y muchas otras que seguramente ustedes desde las empresas han vivido. Ahora, aquí viene otro tema que creo que es muy al lugar para las personas como ustedes que están en el mundo ejecutivo, muchos de ustedes, y es, bueno, ¿cómo hacemos estrategia a las empresas? Henry Mintzberg es uno de esos filósofos, diría yo, ya hoy en día, de la estrategia empresarial, vivo, muy mayor, ya muy enfocado en otras cosas, pero desde el año 1978 ya había planteado esa inquietud respecto a la forma en la que las empresas hacían estrategia. Y ya empezaba, de alguna manera, a hacer unas críticas muy profundas a ese tema de planeación estratégica, que venía un poco del tema de la ingeniería industrial y de la revolución industrial y los tiempos y los movimientos y demás, para decir que la estrategia, de alguna manera, en las empresas se formaba deliberadamente, pero también en el camino accidentalmente. Y por eso, después de madurar mucho sus ideas y de publicar varios artículos sobre esto entre el año 78 y el año 98, en esos 20 años, maduró sus ideas y con otros autores publicó este libro, cuya segunda edición fue del año 2009, donde él básicamente lo que propone o pone a la vista es la forma en la que realmente las empresas hacen estrategia, que no necesariamente era ese paradigma de la planeación estratégica. Y fíjense, aquí hay 10 escuelas de pensamiento que él identifica como guías conceptuales para una serie de procesos estratégicos. Entonces, por ejemplo, en la escuela del diseño, lo que él dice es que el proceso que siguen esas compañías es explorar el entorno y ver qué oportunidades le son atractivas y son compatibles con sus capacidades. Y así hacen estrategia. La escuela de la planeación, que es un proceso de formalización, como lo llama Mintzberg y sus colegas en este libro, es un ejercicio de prospección, donde hacemos un plan hacia el futuro, más bien lineal, y donde la estrategia es seguir ese plan que acordamos. La escuela del posicionamiento, básicamente habla Mintzberg,
es una escuela donde las empresas buscan espacios en el mercado, en la economía, donde pueden competir, donde pueden generar valor y su estrategia está muy enfocada en buscar esos espacios. La escuela del emprendimiento es la del visionario. Aquí no hay ningún ejercicio de estrategia distinto a la visión que tiene el líder o la persona que está al frente de esta compañía, que va hacia un destino y su estrategia es la escogencia de ese destino y la forma de llegar a él, sin muchos ejercicios de planeación estratégica tradicional de la que conocía Mintzberg y de la que ha sido un crítico y de la cual ya expliqué por qué hay tantos críticos hoy en día, porque claramente es distinta la planeación estratégica al direccionamiento estratégico. La escuela cognitiva, dice Mintzberg, es una escuela en la que esos líderes, más que una visión, lo que van haciendo es un proceso de aprendizaje, que cuando se vuelve colectivo, dice Mintzberg, que tenemos una escuela que se llama la escuela del aprendizaje, que él cataloga o denomina que es un proceso emergente, es decir, donde la estrategia va tomando forma en el camino. La escuela del poder básicamente se refiere a la estrategia hecha por el líder o por la junta directiva, por el dueño de la empresa, sin mucho más de por medio. Y aquí coloquialmente siempre menciono algo que llamo la regla de oro y es que el que pone el oro pone las reglas. Entonces se hace lo que quien tiene el poder diga. La escuela cultural, Mintzberg se refiere a ella como esa forma de hacer estrategia en la cual las organizaciones, de acuerdo a su forma de ser, a su personalidad, a lo que les saben hacer bien, a la forma de hacer las cosas, van encontrando la manera de evolucionar en el desarrollo de su empresa. La escuela ambiental es muy interesante porque es mucho de lo que hacemos realmente en las compañías, sobre todo en países como los nuestros. Y es una estrategia donde el centro, básicamente, del proceso es adaptarnos al entorno. Entonces es un proceso más bien reactivo, donde según se mueva el entorno, nosotros nos vamos tratando de adaptar. Alrededor de todo esto, cuando uno hace un doctorado en estrategia, se da cuenta que hay toda una teoría, además bellísima, con temas traídos de la filosofía, de la biología, riquísimos, donde vemos por qué mucha de la forma de hacer estrategia corresponde simplemente a modelos de pensamiento humanos. La estrategia es finalmente un arte de humanos. Y la última que dice Mintzberg es la escuela de la configuración. Y esto es bien interesante. La síntesis es esta. Mintzberg dice, mire, no hay un solo modelo único para hacer estrategia, ninguno es mejor que otro. Simplemente, cada modelo es útil en distintos momentos de madurez de la empresa, según su situación financiera, su tamaño, el tipo de propiedad, los cambios en el entorno. Las empresas adoptan formas para hacer estrategia. Entonces, ¿qué es clave acá? Primero, sabemos que todas las empresas tienen estrategia. Segundo, ¿cuál es la mejor forma de hacer estrategia? Nos dirían en las escuelas de negocios, y todavía en muchas lamentablemente, que la forma es hacer planeación estratégica, pero pues esa, a la luz de Mintzberg, es solo una de las formas y no necesariamente es una buena forma. Inclusive Roger Martin nos diría esa no es una forma de hacer estrategia y es una cosa distinta. Muy bien, avancemos a lo siguiente para que tengamos unos minutos al final de preguntas. ¿Qué pregunta responde entonces la estrategia? Y acá voy a remitirme a dos marcos de referencia muy simples. Uno, que es muy popular precisamente porque es muy útil, y es de este libro maravilloso de Roger Martin y A.G. Lafley, que se llama Jugar para Ganar. Esta es la edición en español que salió tal vez el año pasado. Y ellos tienen este modelo que se llama la cascada estratégica, donde lo que dicen es, mire, las preguntas claves que debe responder la estrategia es primero, ¿cuál es la versión de empresa que estamos construyendo? O sea, ¿a qué aspiramos? ¿Qué es eso en lo que nos queremos transformar? Segundo, ¿en qué negocios vamos a estar? Es decir, fíjense que los negocios, el donde jugaremos, son un medio, no son el fin, son un medio para convertirnos en esa empresa que queremos. Luego definimos cómo vamos a competir en cada uno de esos negocios, hacemos estrategia competitiva. Entonces, fíjense cómo la primera pregunta es pura estrategia corporativa, un tema de visión o de ambición o de empresa que queremos construir. El dónde jugaremos es el ámbito de negocios, eso es estrategia corporativa. Y luego decimos muy bien cómo vamos a ganar, cómo vamos a competir, es estrategia competitiva. Y luego aparecen dos preguntas bien interesantes. Una, ¿en qué necesitamos ser buenos para ganar de esa manera que dijimos, de tal manera que seamos exitosos en los terrenos de juego que escogimos y nos convirtamos en la empresa que queremos?
Esas capacidades podríamos verlas como parte de la estrategia competitiva, pero también parte de la estrategia funcional. Todas las áreas funcionales realmente lo que le aportan a la empresa son capacidades. Y al final, lo que ellos plantean es que la estrategia también debe responder preguntas sobre temas como estos. ¿Qué estructura necesitamos? ¿Qué cultura necesitamos? ¿Qué indicadores de gestión necesitamos? Y en un escrito que hizo hace poco, él escribe tal vez semanalmente en Medium, y en LinkedIn ustedes, si lo siguen, van a tener acceso a sus artículos, que realmente el tema de la tecnología puede ser visto como una capacidad, pero también es parte de ese sistema de gestión. Entonces, volvamos al caso. En mi empresa solo hacemos presupuestos, o en mi empresa realmente nos reunimos a que cada área traiga iniciativas, las acordamos y ese es el plan. Hagan una pausa para que cuando terminen esa conversación, entonces deriven de ese plan o de ese presupuesto cuál es la estrategia que hay allí implícita, respondiendo preguntas como estas. Si este plan lo cumplimos, ¿en qué nos vamos a convertir? Este plan lo que nos dice es que estamos jugando dónde. Lo que dice este plan significa que estamos compitiendo cómo. Si ejecutamos este plan y hacemos estas inversiones, ¿cuáles capacidades son las que estamos fortaleciendo? Y este plan realmente refleja que nuestra plataforma de estructura, cultura, tecnología, indicadores y demás está apoyando cuál estrategia. De mi cosecha, y tomando como referencia ese modelo anterior, publiqué, estamos todavía en la pandemia, una columna en portafolio que periódicamente escribo. Antes lo hacía quincenalmente, ahora cada mes por temas de tiempo. Sería muy eficiente hacerlo con ChatGPT, pero he preferido seguir haciéndolo de manera cruda, sin esa ayuda tan especial. Y lo publiqué porque creo que a veces es bueno tener respuesta a esa pregunta, y es, ¿tenemos clara la estrategia o no? Desde la consultoría, las juntas y la experiencia ejecutiva, creo que una empresa que tiene clara la estrategia es capaz de responder estas preguntas. Primero, ¿para qué existe? Yo sí creo que en las empresas hace falta el propósito. Hay que ponerle a esto un poco de corazón. Es decir, ¿para qué nos despertamos todos los días? ¿Cuál es el valor que realmente le queremos generar a las partes interesadas y a la sociedad? Lo segundo, tener clara esa visión de empresa que esperamos construir. Tercero, obviamente, entender cuáles son los negocios en los que vamos a estar, pero muy importante, definir dónde vamos a crecer. Y ahí hay una dificultad que siempre aparece en las conversaciones estratégicas. Las empresas a veces quieren crecer en todo. Eso no es posible. Es un deseo, pero en la práctica no es posible. Entonces, una escogencia estratégica es dónde realmente vamos a crecer de manera más acelerada. Tenemos clara la estrategia si somos capaces de declarar nuestras propuestas de valor, cómo generamos valor, cómo es que nos diferenciamos y en qué es que realmente somos muy buenos para diferenciarnos así, o en qué estamos intentando desarrollar capacidades para competir de esa manera. Y clave dos cosas que no están en el modelo de Martin, pero que creo que son bien interesantes en la práctica. Uno, que tengamos clara la cultura que es compatible y necesaria para esa estrategia. La relación entre cultura y estrategia es bidireccional. ¿A qué me refiero? Definimos la estrategia y va a ser muy evidente el tipo de cultura que necesitamos. Pero cuando estamos en el ejercicio de definir la estrategia, un insumo para poder hacer escogencias es también entender la cultura. Hay culturas que son tan poderosas que no permiten escogencias estratégicas que no sean compatibles con ella. Así que la cultura es un habilitador, pero en un momento dado también es un limitante de algunas escogencias estratégicas. Y finalmente, algo que es clave para movernos a la ejecución de la estrategia, que es el tema de nuestro tercer webinar. Recuerden que el segundo es el próximo 13 de agosto. Vamos a hablar de, bueno, con todos estos conceptos, cómo refrescamos la estrategia ahora de cara a 2025. ¿Qué podemos hacer? Cómo refrescar la estrategia en un entorno dinámico. Y el 20 de agosto, a esta misma hora, vamos a hablar de ejecución estratégica. Y vamos a explicar un poco también esa discusión de si la ejecución estratégica existe o no, para que lo aclaremos y de alguna forma veamos cómo podemos conversar sobre la definición de la estrategia, pero también conversar de manera eficiente sobre la ejecución de la estrategia. Y ese último punto es típicamente de ejecución, y es cuáles son las prioridades estratégicas, cuáles son los focos claves de gestión, cuáles son los temas críticos profundos donde si avanzamos
vamos a ver realmente la estrategia materializada. No todo lo que hacemos en las empresas, no todas las iniciativas tienen el mismo impacto. Y definir eso en las empresas es clave y de eso vamos a hablar en el tercer webinar. Muy bien. ¿Qué rasgos entonces tiene una estrategia bien formulada para que abordemos las últimas dos o tres preguntas que les prometí abordar acá y tengamos tiempo de responder otras dos o tres preguntas de ustedes? Mm, Lo primero que creo que tienen las estrategias bien formuladas, aquí hay 10 rasgos y les confieso que esto es producto de una reflexión reciente, no los había organizado así. Pero este desafío de exponerme a tener acá 130 personas del nivel de cada una y cada uno de ustedes me pone a pensar y me obliga de alguna manera a elevar mis reflexiones. Y aquí les comparto esta a la que llegué. Y es que creo que las buenas estrategias, y ya de vuelta, después de haber hecho consultoría 8 años, estar en juntas y demás, esto siento que lo tengo más claro y por eso lo expongo. Lo primero es que sea clara y simple. Es decir, que la estrategia sea fácil de comunicar, que no haya que hacerle muchas interpretaciones ni muchos desgloses, sino que sea muy evidente qué es lo que vamos a hacer, en qué nos queremos convertir, en dónde vamos a crecer, cómo vamos a competir y que no se preste mucho para interpretaciones, para que cada persona pues como que más o menos entienda lo que quiera y haga lo que entienda o interpreta, sino que sea realmente clara. Lo segundo es que esa estrategia refleje escogencias reales. Y aquí Roger Martin lo que nos dice es, mire, escoger las cosas obvias cuando el contrario de lo que escojo es, literalmente lo dice él, una tontería, pues no es ninguna escogencia que valga la pena. Entonces, las escogencias buenas, importantes, grandes, es donde me duele eso que voy a dejar de hacer, donde siento nostalgia. Y ahí lo que les digo siempre es, cada vez que sientan nostalgia por algo a lo que le digan que no, recuerden a qué le están diciendo que sí. Cuando dejamos de hacer algo que sería deseable es porque estamos haciendo algo que creemos que es mejor. Entonces, una buena estrategia tiene escogencia real. Lo otro es que tiene una muy sólida lógica externa. Uno de los mejores libros de estrategia recientes del año pasado es de dos profesores de Stanford, publicado por la editorial de la Universidad de Columbia. Es sobre esto. Lógica, el mayor atributo, según ellos, de la estrategia es la lógica, y lo explican muy simple así. Una estrategia que tiene una buena lógica externa es una estrategia que es construida considerando el entorno, que es capaz de enfrentar a los competidores, que recoge tendencias, que son esas cosas que observamos que se pueden materializar en el corto plazo, y que incorpora esas expectativas de las partes interesadas. O sea, esa estrategia tiene lógica respecto al entorno, pero también tiene lógica interna. ¿Qué quiere decir eso? Que es una estrategia que es compatible con nuestro talento, con nuestras capacidades, con el riesgo que estamos dispuestos a tomar, pero además que atiende las necesidades y expectativas de las partes interesadas internas, nuestros equipos de trabajo y, por supuesto, los accionistas, la junta directiva y quienes asumen mayor riesgo. Entonces, una estrategia lógica es aquella que es capaz de incorporar esos elementos externos y que atiende esas necesidades internas. ¿Qué es una buena estrategia también? Una estrategia que articula los tres niveles. Ustedes ya tienen claro que hay tres niveles, corporativo, competitivo y funcional. Necesitamos que todo eso converse, que todo eso realmente esté articulado para que la estrategia realmente sea una. Si bien hay tres niveles de la estrategia de la empresa es una sola. Y en eso una buena estrategia muestra esa articulación. Una buena estrategia al final es una buena guía para las decisiones en la cotidianidad. Y esto es lo que de alguna manera hablábamos hace un rato de por qué la estrategia es un gran marco de referencia que nos permite tomar otra serie de decisiones en la cotidianidad. Cuando esa estrategia es clara, se vuelve un lenguaje común. Ese es, digamos, como el punto más elevado de una buena estrategia. Y es que la estrategia simplemente, como diría Roger Martin, no es lo que decimos, la estrategia es lo que hacemos. Está tan implícita en el día a día que es el lenguaje común. Una buena estrategia es factible. Entonces, siempre y ahora que terminen su ejercicio de estrategia, que ojalá eleven los que hacen solo planeación o solo presupuestos, la conversación a temas de estrategia, ya tienen aquí todo el modelo de preguntas para hacerse. Eh, Esa estrategia, para que sea factible, pues necesitamos tener recursos, necesitamos considerar los tiempos, es posible conseguir los aliados para que traigan las capacidades que no tenemos, pero que requerimos. Entonces, hacer esa evaluación de si tenemos realmente seguridad de que esa estrategia es posible y es factible.
Muy importante en una buena estrategia que sea balanceada en tres perspectivas, que no solamente se queden los temas de explotación, que son muy importantes, es decir, qué más hacemos de lo que ya hacemos, cómo profundizamos el sacar provecho de lo que ya tenemos, sino que también tenga un componente de exploración. Entonces, muy importante que tenga un elemento de explotación, cómo aprovechamos más lo que hoy hacemos, pero también de exploraciones, qué de nuevo vamos a hacer, de qué vamos a aprender, qué negocio vamos a estudiar. Y muy importante un componente que yo denomino de exportación, es decir, qué vamos a dejar de hacer, qué negocio le vamos a entregar a alguien más, qué aliado conseguimos para compartir un riesgo, qué proceso estratégico deberíamos delegarle a alguien más, aún siendo estratégico. Y aquí hay una crítica siempre a que lo estratégico no se delega, pero de alguna manera hay temas muy críticos que empresas delegan. Grandes empresas de marcas multinacionales hoy delegando la manufactura en terceros porque su negocio son los canales y las marcas. Entonces, ¿es estratégico o no la manufactura? Es muy importante, pero su escogencia fue delegarla. Entonces, ¿qué vamos a exportar? Una estrategia balanceada tiene de los tres. Que balancee el corto con el mediano y largo plazo. Hay que ser exitosos en el corto plazo. Es lo que nos da derecho al mediano y el largo plazo. Pero la estrategia no es un plan. El plan sí es de corto plazo y el presupuesto es de corto plazo. Pero la estrategia no está hecha para un año. Y de eso hablé hoy en mi columna de portafolio, que les voy a invitar a leer en un momento, con un comentario además que recibí del presidente de una compañía muy querida de Colombia, para que ustedes vean a un CEO de una compañía pensando estratégicamente en la práctica. Y muy importante el balance entre el enfoque y la flexibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Una buena estrategia nos permite enfocarnos, hacer escogencias, poder direccionar recursos de una manera estricta hacia unos temas específicos, pero no es una camisa de fuerza. Una buena estrategia no nos impone rigidez. Una buena estrategia nos deja puertas abiertas, nos permite reaccionar y tener flexibilidad. Y aquí una de las recomendaciones, Rita McGrath, que es una maravillosa intelectual de la estrategia hoy en día, lidera todos los temas de estrategia en la Universidad de Columbia. Lo que diría es que parte de esa flexibilidad es no jugar todos los recursos a una sola iniciativa. Es decir, mantenernos siempre con un buen nivel de diversificación e incluso con un buen nivel de capacidades ociosas que nos permitan en un momento dado reaccionar o aprovechar una oportunidad. Y dos temas claves de las buenas estrategias. Lo primero, creo que es de lo más importante, movilizan a la acción. Es muy evidente cómo cuando la estrategia realmente es creíble y genera confianza en las personas, las cosas empiezan a suceder. Y ahí la alineación, que esa palabra a algunos molesta, pero que los que hemos estado en el mundo ejecutivo sabemos que es necesaria, se vuelve más real, porque es una estrategia donde ya cuando evidenciamos los resultados y se genera este círculo virtuoso de la confianza, las personas empiezan a buscar esos objetivos comunes de una manera más proactiva y más vehemente. Y clave de una buena estrategia, nunca creamos que es un producto terminado. La estrategia siempre está en movimiento y de eso hablo en mi columna de hoy. ¿Cada cuánto revisar la estrategia? Cada vez que sea necesario. No hay plazos fijos para ello. Una buena estrategia que no es rígida, que es trabajo en proceso y que es una entidad o un concepto vivo, básicamente motiva conversaciones para mantenerla vigente. Vamos a ir cerrando con estos dos temas. Lo primero es cómo elevar entonces nuestra capacidad de pensamiento estratégico en la práctica. Y aquí recurro a este personaje que se llama Ian Bremmer, fundador de una empresa que se ha vuelto, pues por razones no necesariamente positivas, muy famosa, que es Eurasia Group. Ellos son analistas geopolíticos y sabemos que hoy en el mundo, por muchas razones y de 5 años para acá, venimos en una dinámica de dificultades geopolíticas enormes. Y ellos son un grupo de analistas que se ha vuelto muy reconocido, de alguna manera por la profundidad de sus análisis, por la asertividad de lo que ellos prevén de esas situaciones. Y lo que dice es que el pensamiento estratégico es esto que ven ustedes allí. Es un proceso de razonar para soportar decisiones usando curiosidad, síntesis de información, eso es hacer sentido de la información, y reconocimiento de patrones. Es decir, esto es algo con lo que los seres humanos además nacemos, pero lo podemos fortalecer y desarrollar. ¿Y cómo hacerlo? Él básicamente lo que dice es, mire, necesitamos mucha curiosidad, es decir, abrir la mente, observar, escuchar, no creer que tenemos todas las respuestas, tratar de hacer sentido de las cosas, no solamente ver información, sino
tratar de entender eso que implica para nuestra empresa, para la estrategia, tratar de priorizar dentro de tanto ruido qué información es realmente relevante, conocernos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros al recibir información la filtramos por todos los sesgos de nuestra historia, nuestra experiencia, nuestra formación, en fin, mucha conciencia emocional en el sentido en que todos tenemos apegos, hay cosas que nos gustan, no nos gustan, entonces eso también nos sesga la lectura de la información y nos mueve hacia ciertas preferencias de una manera más instintiva que racional. Valdría intuitivo, que es desde la experiencia, pero la instintiva es un poco una motivación más bien oscura, no porque sea mala, sino porque es difícil de explicar. Mucha autoestima, porque siempre que hagamos estrategia nos vamos a equivocar en algún momento, tener el ego bajo control para poder ver visiones distintas, para poder escuchar, rodearse de personas diversas, por eso en sus conversaciones estratégicas traten de invitar a otras personas que no sean tan homogéneas, de otros niveles jerárquicos, de áreas que de alguna manera están en los negocios que están creciendo, se están desarrollando o en los que quieren crecer. Y por supuesto, diría Bremen, en coincidencia con Roger Martin, que la mejor manera de volvernos buenos estrategas es haciendo estrategia. Entonces, la invitación es a que se arriesguen a hacer estrategia y a que trasciendan en esas conversaciones el tema de la planeación para realmente hacer estrategia. Y voy cerrando con 3 o 4 reflexiones. Esta de Henry Mintzberg, relativamente reciente, del año pasado, tal vez, donde escribió un blog que él tiene sobre estrategia. Y esta es la reflexión. Hacer estrategia es un proceso de aprendizaje e imaginación alimentado por información, pero también por experiencia y creatividad. Entonces, cuando hagan estrategia, y por eso tampoco es un plan, hay cosas que no podemos probar hoy anticipadamente que van a ser así, pero que de alguna manera son escogencias que tienen, recuerden, lógica interna, lógica externa, nos generan confianza, nos mueven a la acción, aprovechan nuestras capacidades y recursos, hacen sentido, ¿de acuerdo? Y pensar que en la conversación estratégica, más que la ortodoxia de información pura y dura, también es muy importante la experiencia que cada una y cada uno de ustedes trae a la mesa para esas conversaciones. Y cierro con esto para que podamos tomar unas 2 o 3 preguntas. Hoy escribí esta columna que está en portafolio impreso y también digital, la llamé Horizonte Estratégico, para hablar de estas 2 preguntas. ¿A qué horizonte de tiempo definir la estrategia de nuestras empresas? ¿Y cada cuánto entonces es conveniente revisar esa estrategia? Los invito por tiempo a que la lean ustedes. Podemos comentar de esto en el próximo webinar porque tiene mucho que ver con esto de cómo refrescar la estrategia en entornos dinámicos. Y esto que me llegó hoy a las 4:12 de Leonidas Ollaga, el CEO de Sempertex, una empresa colombiana muy querida que es una bandera de este país hoy en día en más de 120 países con sus productos. Esto es lo que me pone cuando le compartí mi columna. Me dice, gracias Carlos, es una pregunta bien compleja. Yo creo que uno traza una estrategia y las conversaciones estratégicas que se van dando, a veces planeadas, a veces de manera espontánea, van reafirmando lo planteado o van sugiriendo pequeños ajustes. La suma de los pequeños ajustes a lo largo de varios años terminan modificando la estrategia inicial, así seamos o no conscientes de esa nueva estrategia. Entonces, fíjense la profundidad de esto. Esto es Mintzberg en la práctica. Es un CEO pensando estratégicamente de lo que sucede en su compañía y cómo ellos hacen estrategia. Hay una porción de la estrategia que es deliberada, diría Mintzberg, y es la que definimos, la que es visible. Y hay una porción de la estrategia que es emergente, que es el modelo que nos decía Mintzberg de aprendizaje, que es una idea que realmente está desde los años 80, puso Mintzberg en la mesa. Y es que la estrategia es dinámica. A esto me refiero con la flexibilidad y con la importancia de conversar de estrategia, no por un calendario o por una fecha, sino cada vez que sea necesario. Y si quieren oír más de Leonidas, uno de los episodios del podcast que hice el año pasado, que hice 7 episodios, para este año esperamos hacer otros 7, el episodio número 7 lo encuentran en Spotify y por supuesto también en la página de Catálisis, es con Leonidas hablando sobre este tema, es estrategia y gobierno corporativo en una empresa familiar exitosa, habla del tema de sucesión, de cómo hacen estrategia, pura estrategia aplicada desde la voz de un CEO joven, muy bien formado, que hizo una carrera maravillosa en su empresa para llegar a ese lugar y que de alguna manera nos enseña mucho de estrategia en la práctica. Invitación entonces para que vayamos cerrando. Próximo 13 de agosto,
cómo mantener vigente la estrategia en entornos dinámicos. Acá las esperamos y los esperamos de nuevo. Les vamos a mandar en un correo a los que se inscribieron a ese correo contacto@carlostelles.co el enlace para cada uno de esos dos. No va a ser este mismo enlace. Y el 20 vamos a hablar de ejecución estratégica, de toda esa discusión un poco filosófica de si la ejecución existe o no, que es muy interesante, pero sobre todo de cómo tener buenas conversaciones alrededor de ese tema y es la ejecución de la estrategia. Con esto entonces termino. Estos son mis datos de contacto, mi página web. En LinkedIn me encuentran como Carlos Telles Pensamiento Estratégico. Pueden escribirnos a contacto carlostelles.co. En Instagram, carlostelles.pe por Pensamiento Estratégico. Y con esto entonces voy a abrir aquí el espacio para en unos 5 minutos tomar algunas preguntas que nos pueden escribir al chat y las personas que ya, pues por temas de tiempo necesiten retirarse, pues voy a quedarme aquí unos minutos en caso de que tengan preguntas sobre la Academia de Estrategas para personas o para empresas. Entonces, si me lo permiten, aquí en el chat ya tenemos, digamos, varias intervenciones. ¿Quiénes deberían ser los guardianes de la estrategia en una organización? Nos pregunta Natalia Rocha. Muchas gracias, Natalia. Natalia, yo creo que realmente en la organización todos hacemos estrategia, porque todos hacemos escogencias en algún punto en particular. Entonces, los guardianes de la estrategia no son necesariamente los que la definen en alguna instancia ejecutiva o la junta directiva. Los guardianes de la estrategia son todas las personas que están en la organización ayudando a que esta organización se convierta en lo que deseamos. Por eso, y lo vamos a ver en ese capítulo de ejecución estratégica, es tan importante el tema de la comunicación de la estrategia. Si la estrategia no es clara, es difícil de comunicar, no vamos a tener en cada persona de la organización ese guardián que queremos, esa persona que nos ayude a que realmente lo que hagamos todos los días nos acerque a la compañía que queremos, nos ayude a competir como escogimos, nos ayude a crecer donde dijimos que íbamos a crecer. Entonces, ese es un poco el tema de la disciplina. ¿Cómo abordar conversaciones estratégicas cuando el modelo estratégico implícito de la empresa es el de la escuela del poder? Ese es un muy buen punto. Yo diría que lo que hay que volver explícito es esa estrategia que surge desde ese modelo de poder. Es decir, ese modelo de poder, ¿qué respuestas nos dicta a esas preguntas de cuál es el propósito, qué empresa queremos construir, dónde vamos a crecer, en qué negocios estamos, cómo vamos a competir, qué capacidades queremos desarrollar, para que desde tener explícita esa estrategia que surge de una fuente de poder, pues de alguna manera, teniéndola visible, podamos tener conversaciones alrededor de esa estrategia. El problema de la estrategia de poder es cuando se queda por allá incrustada en la mente de una sola persona, o de la familia accionista, o de una junta directiva, o de 3 o 4 ejecutivos, porque entonces no hay conversación estratégica. Entonces, no es que esté mal que la estrategia surja desde ese modelo de poder, lo interesante es hacerla explícita para poderla comunicar y para poder de alguna manera también tener conversaciones con sentido crítico sobre ese tema. Muy bien, aquí veo varios mensajes. De vuelta, los invito a que nos acompañen entonces en las próximas sesiones. Gracias a las personas que nos transmiten su agrado por este espacio. Pueden inscribirse al programa de personas escribiendo a contacto@carlostelles.co. Ya tenemos información de las fechas, del costo, del pensum, así que allí tienen toda la información. Simplemente escriben y les va a llegar la información de vuelta. A ver qué más vemos acá. Bueno, lo de la grabación dijimos que, pues digamos, por eficiencia no vamos a poner a circular toda esta cantidad de contenido, pero con mucho gusto, para una persona que nos pregunta acá, podemos, por supuesto, compartir y voy a armarles a las personas que se inscribieron a este webinar un paquete de diapositivas de temas de los que vimos hoy. Y esta pregunta para cerrar, ¿puedes, por favor, comentar más sobre la creatividad factible que señalas en tu artículo? Esa fue una cosa que les llamó mucho la atención hoy algunas personas que me escribieron. Yo hablaba de la creatividad factible y de la imaginación razonable. ¿Qué me refiero con eso? Si ustedes miran los rasgos de una buena estrategia, el tema de factibilidad, el tema de lógica, el tema de disponibilidad de recursos, el tema de credibilidad de la estrategia. A eso me refiero. Es decir, es muy importante que en la estrategia haya elementos de creatividad, de imaginación,
pero que aún así la estrategia siga siendo creíble, que creamos que es posible y que de alguna manera no pase una gran tragedia en las conversaciones estratégicas, y es que cuando terminan las sesiones, la gente queda absolutamente cansada y decepcionada por una cosa tan etérea y tan ilusa como la estrategia que definieron, y no ven la hora de volver a sus oficinas simplemente a seguir haciendo lo mismo. Y ahí lo que hicimos, aparte de que no logramos lo que queríamos desde la estrategia, fue generar un rechazo hacia la estrategia porque empieza a ser concebida como algo etéreo, como una lista de deseos, como una cosa simplemente conceptual que no nos va a guiar en la práctica. Muy bien, son las 8:02. Si tienen alguna pregunta en este momento sobre la academia, con mucho gusto las podemos responder, nos pueden escribir en el chat. Muchas gracias a todas las personas, todavía tenemos aquí más de 110 personas unidas. Gracias por su paciencia, gracias por la generosidad con su tiempo y atención. Espero que esto haya sido de utilidad. Esta es la base elemental, conceptual, teórica, si se quiere, de estrategia, para que ya hablemos de cómo hacer estrategia en épocas como estas, 13 de agosto, y cómo acelerar la ejecución de la estrategia, y también en una época como esta, donde es más desafiante lograr resultados, el próximo 20 de agosto. Muchas gracias a todas las personas por sus palabras de aprecio, y aquí quedamos a su disposición. Escríbanos a contacto, aquí está el correo, @carlostelles.co, si tienen interés para llevar todo este contenido de manera ajustada a las necesidades de sus empresas, de su equipo gerencial, para que de alguna manera su equipo, desde todos estos conceptos que veremos en estos webinars y que vamos a revisar a profundidad en la Escuela de Estrategas, puedan mejorar su capacidad de conversar estratégicamente. Este es un programa que hacemos para empresas in-house como una formación. De hecho, yo en mi consultoría de estrategia siempre lo incluyo, porque creo que es clave que generemos un lenguaje común para poder conversar de estrategia, alineemos un poco los conceptos, pero además salgamos de un paradigma que a veces es complejo, y es que a veces todos creemos que sabemos de estrategia. Y pues por lo menos cuando tenemos algunas ideas comunes, podemos conversar mejor al interior de esos equipos. Y por supuesto, vamos a tener la Escuela de Estrategas para Personas, consultores, ejecutivos, miembros de juntas directivas, académicos, que quieran acompañarnos en 4 sesiones que vamos a tener, y para lo cual, si desean información, pueden escribirnos y con mucho gusto se los vamos a compartir. Y aquí nos pregunta Ronald Pérez. Es un programa abierto para personas. Yo aspiro que lleguemos a unos 25 máximo para que podamos conversar. La buena noticia es que tenemos ya en este momento 12 personas inscritas. Entonces, si quieren participar en esta primera versión, pues los invito a que reserven su cupo. Los pagos vamos a abrirlos por allá tal vez como el 15 de agosto, dentro de 8 días, para las personas que ya quieren de alguna manera pagar por ese programa. Pero de vuelta, pues solo los webinars van a ser muy útiles para quienes quieran tener mejores conversaciones estratégicas de cara al 25, y la academia es una profundización con ejemplos y cómo hacerlo. Aquí les digo un poco cómo lo pueden hacer ustedes. En la academia les voy a contar un poco más en detalle cómo hacerlo en sus empresas, y vamos a profundizar sobre varios de estos temas. Así que muy bienvenidas y bienvenidos, y con esto nos despedimos. Muchas gracias por estar esta noche. Son las 8:05. Les deseo a todas, a todos un muy buen descanso, muy honrado por su tiempo y por su atención, y espero el próximo 13 de agosto tenerlos de nuevo para que sigamos compartiendo y aprendiendo de estrategia en la práctica. Muchas gracias.